Esta noche, en el sur de la frontera, Ciudad Juárez se prepara ante la llegada masiva de migrantes. Más de 70,000 migrantes detenidos en la frontera en 2023. Estados Unidos y México discutirán en enero acciones para enfrentar creciente flujo de migrantes. Y hablaremos sobre la realidad de la migración. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a una nueva edición y a la primera de este 2024 de Al Sur de la Frontera. En la próxima hora vamos a hablar sobre todas las aristas, todo lo referente con el fenómeno de la migración. Nos saluda Roxana Webb. Las autoridades mexicanas rescataron a 31 migrantes latinoamericanos secuestrados el pasado fin de semana por hombres armados mientras se dirigían a la frontera con Estados Unidos. El sábado pasado, un autobús con 36 pasajeros a bordo fue interceptado por un comando cuando cubría la ruta Reynosa-Matamoros en el estado norteño de Tamaulipas y secuestraron a 31 de ellos. La Secretaría de Seguridad especificó que los secuestrados eran de varias nacionalidades: venezolanos, ecuatorianos, hondureños, colombianos y mexicanos. Por su posición geográfica colindante con Estados Unidos, Tamaulipas enfrenta graves problemas de inseguridad debido a la lucha que mantienen diversos grupos del crimen organizado por el control de rutas para traficar drogas y migrantes. El arribo de miles de migrantes a la frontera sur de Estados Unidos durante este 2023 provocó el impulso de medidas muy drásticas para evitar el ingreso de manera ilegal. En el 2023, países de América Latina vivieron una crisis migratoria sin precedentes, con cientos de miles de migrantes que en su camino hacia el norte debieron de enfrentarse a extorsión, violaciones y robo para toparse al llegar a la frontera sur de Estados Unidos con incertidumbre de no saber si podrán llegar hasta su destino, paralizados ante el aumento de las restricciones y las nuevas políticas contra este sector. Podemos ver lo que viene por parte del presidente Biden, que finalmente está cediendo a tácticas trumpistas. Y ahí pues es donde nos preocupa porque va a afectar mucho, repito, para aquella gente que está haciendo las cosas bien, ¿sí? Yo creo que no hay río bravo, no importa qué tan profundo, tan frío, tan caliente sea, no importa qué tan alto sea el muro, no hay un muro, señores, que pueda detener una Latinoamérica ya pues montada en querer emigrar y hacerlo de forma pues incorrecta, a raíz de que se cierran todas las puertas, ¿sí? Si este país legisló y definió lo que es protección a las personas que sufren persecución en sus países, entonces yo creo que esas leyes tienen que ser derogadas porque por el momento se tienen que cumplir porque son leyes. Lo que más preocupa es el panorama que se vislumbra para las ciudades fronterizas ante el arribo de miles de migrantes. Solo va a incrementar, solo va a ser más fuerte y ya estamos viendo los albergues en las fronteras que también pues están a un lleno total. Ya vemos gente durmiendo en las terminales, en las calles, en las metrópolis fronterizas como Juárez, como Reynosa, como Mexicali, Tijuana, señores. Yo creo que es un llamado a las organizaciones migrantes a que nos preparemos y que empecemos de una forma a concientizar aquí y allá de lo que está por venir. Por su parte, Estados Unidos ha buscado diferentes mecanismos para detener el flujo migratorio, pero estos no han tenido éxito. Por ahora solo quedará esperar cuál es el futuro de los miles de migrantes. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Ahora saludamos al periodista de la red de noticias Salvavisión, Ernesto Cornejo. Él nos tiene más información sobre el fenómeno de la migración y todos estos datos que él ha recopilado durante estos días. Ernesto, buenas noches, qué gusto saludarte, bienvenido. Así es, Roxana, un gusto poderte saludar y a la audiencia de Al Sur de la Frontera hasta El Salvador en esta primera emisión correspondiente al año 2024, donde estaremos presentándole a lo largo de todos estos meses el panorama y a los riesgos a los que continúan enfrentándose el sector de los migrantes con tal de alcanzar el tan anhelado sueño americano, la crisis migratoria que se vive en la frontera sur. Y justamente de este punto es el que vamos a iniciar hablando, y es que las ciudades fronterizas se están preparando en la habilitación de albergues y sobre todo en la atención de cada una de estas personas
que están llegando masivamente y que está complicando hoy por hoy el panorama, ya que muchas están tratando de ingresar bajo la modalidad del CBP-1 y el parol humanitario y que no han obtenido respuesta a lo largo del 2023 y lo están haciendo como una forma de entregarse a las autoridades de la patrulla fronteriza como medida de presión. Se plantea siempre como un escenario futuro, pero en realidad es el escenario que estamos viviendo. La presencia de miles de migrantes concentrados en ciudades fronterizas con Estados Unidos y México generó a finales del 2023 una crisis que parecía desencadenar un escenario nunca antes visto, con el arribo de más de 1.500 personas diariamente, lo que llevó para inicios de este año a que gobiernos municipales de estas zonas, como por ejemplo en Ciudad Juárez, activaran mecanismos para la atención de los mismos. Reconocer que somos una ciudad de paso, somos una ciudad de tránsito, espera y retorno. En ese sentido, pues la gente no viene principalmente a quedarse. Si se quedan en la frontera son por los obstáculos documentales o materiales que les puede presentar el gobierno de Estados Unidos para cruzar, pero por parte de la población migrante, pues no viene a sentarse aquí. Así que son mínimos la demanda de servicios que ellos proponen. Pues son emergencias de salud, temas de dónde quedarse. El municipio cuenta con 2 albergues, hay un albergue también federal. Federación y municipio son los que están atendiendo en este sentido el alojamiento de las personas. Y esos albergues pues se han ido equipando, como te menciono, ya es un tiempo en el que llevamos trabajando con esto, y se han ido equipando con consultorios, escuelas. El albergue municipal Iqui Romero tiene la primera biblioteca para migrantes, incorporada a la Red Nacional de Bibliotecas del país. La gran cantidad de personas migrantes que se observan en el borde del río Bravo, que esperan en fila al pie del muro metálico estadounidense para entregarse a los agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos en búsqueda de asilo humanitario, también se ha tornado en una realidad eminente. A esto se suman los casos de menores no acompañados. En el momento que tú tienes conocimiento de cualquier niño, niña, adolescente no acompañado, lo que te establece, la obligación que te establece la normatividad es dar conocimiento a la primera autoridad competente que tengas cerca. En este caso, nosotros en todo el 2023 tuvimos cerca de 7 casos de menores no acompañados, específicamente adolescentes. Algunos adolescentes y algunos que iban acompañados por personas que no eran sus padres. Es decir, no, pues, y personas que mencionan, pues soy su padrino, o soy su tío, o etcétera, pero que no tenían la custodia. En ese momento, en el caso de nosotros, el gobierno municipal, se da notificación inmediatamente a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a Trabajo Social, y Trabajo Social lo canaliza a la Procuraduría de la Defensa de los Menores, de los niños, niñas y no acompañados. Cabe resaltar que funcionarios de ambos gobiernos, tanto de Estados Unidos como de México, han acordado reuniones constantes para hacerle frente al tema del fenómeno de la migración irregular. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Y contarles que funcionarios del gobierno de México visitarán Washington en este mes, en enero de 2024, para reunirse con miembros del gabinete de Biden y continuar las conversaciones sobre cómo frenar la afluencia de la inmigración ilegal a los Estados Unidos. Esto según lo informó el Consejo de Seguridad Nacional de ese país. La visita ocurrirá días después de que la delegación de alto nivel enviada la semana pasada a Ciudad de México, en la que participaron el secretario de Estado Antony Blinken, el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, lograra algunos avances en el refuerzo policial en el lado mexicano de la frontera. Al término de la reunión, que duró 2 horas y media, las autoridades de Estados Unidos afirmaron que México comparte planes para combatir a los traficantes de migrantes, lo que contribuye al reciente aumento de los casos en la frontera. México también asumió un papel de liderazgo en la gestión humanitaria de la frontera, incluidas las repatriaciones. Pero también comentarles que desde el 1 de mayo California ha impulsado nuevas leyes para los latinos y para la comunidad inmigrante. Entre ellas se encuentra lo que es el servicio médico y también el incremento al salario mínimo. Esto como beneficio y ayuda, ha reiterado el gobernador de este estado, Gavin Newsom.
Algunos estados santuario para la comunidad latina en Estados Unidos han iniciado este 2024 con nuevas leyes que traerán múltiples beneficios para este sector. Por ejemplo, en California, el gobernador Gavin Newsom ha firmado algunas leyes en beneficio, pues ahora todos los residentes indocumentados de bajo ingreso serán elegibles para dar una cobertura de Medical, beneficiando así a más de 750,000 personas. El costo estimado de esta iniciativa es alrededor de $2.600 millones al año. A esto también se suma otra noticia, y es que todos los empleados tendrán un incremento en el salario mínimo, es decir, ahora se les pagará a $16 la hora, y tendrán la extensión de 3 a 5 días de enfermedad, y el tiempo libre remunerado para los trabajadores víctimas de violencia, agresión sexual, acoso y permisos de inmigración para trabajadores agrícolas indocumentados. Además, la ley AB 1766 requiere que el Departamento de Vehículos Autorizados, conocidos como DMV por sus siglas en inglés, emitirá una tarjeta de identificación de California a los solicitantes que no puedan proporcionar una prueba satisfactoria de su estatus en los Estados Unidos como lo autoriza la ley federal. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Y casi 250,000 de migrantes llegaron sin la debida documentación a la frontera sur estadounidense. Tan solo en noviembre, una llegada masiva que ha generado una crisis fronteriza y ha obligado a Washington a tomar acciones. Cientos de migrantes pasaron la mañana de Navidad en Arizona, en la frontera entre Estados Unidos y México, esperando ser recogidos y procesados por agentes de la patrulla fronteriza. Y es que las autoridades fronterizas revelan que tan solo en noviembre procesaron a 242,418 migrantes, un número récord de personas que llegan sin documentos a Estados Unidos. Nivel de análisis o forma de pensarlo, que siempre nosotros hemos visto que cuando hay lo que yo llamo inestabilidad política o inseguridad sobre las políticas, eso suele generar o un freno en la migración o un aumento en la migración. La activista explicó que generalmente por estas fechas de fin de año, los cruces de indocumentados disminuyen porque prefieren pasar las fiestas en su tierra con sus seres queridos, pero este año es atípico y los cruces están batiendo récords. El presidente de Estados Unidos, él tiene que en realidad ayudarnos como migrantes que somos. Las cosas, nosotros de Estados Unidos solo vamos la mayoría de migrantes que usted mira, hay personas que lo más que van por 5 años, 4 años, 6 años, 7 años, nada más. Un grupo de 276 personas de India regresó este lunes a su país después de que el avión a bordo del que viajaban a Nicaragua fuese retenido durante una parada en Francia para investigar un posible tráfico de personas. La agencia Reuters reportó que 2 de los 303 pasajeros permanecen en Francia en calidad de testigos protegidos. El secretario de Estado Antony Blinken, el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas y la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Liz Sherwood Randall, se encontrarán mañana miércoles en México con el presidente Andrés Manuel López Obrador para buscar la manera de detener la llegada masiva de migrantes a la frontera de Estados Unidos. Paula Díaz, Voz de América, Washington. Y durante el año 2023, el Instituto Nacional de Migración dio a conocer que llevó a cabo diferentes acciones orientadas a atender a las personas migrantes que ingresan y transitan de manera regular e irregular en el país. Patricia Montesinos de la RNA nos platica más al respecto. Compañeros de la red de noticias del Grupo Albavisión, los saludo desde el estado de Chiapas, México, para dar a conocer lo que las autoridades del Instituto Nacional de Migración están realizando esto con la situación de los migrantes que han ingresado de manera regular y de manera irregular al país. Y es que déjenme les comento que luego de la oleada de personas que han ingresado a nuestro país, el Instituto Nacional de Migración dijo que implementará
implementó diferentes estrategias orientadas a combatir la corrupción, agilizar los trámites migratorios, auxiliar a las personas en contexto de movilidad. Esto todo para proteger la vida de las redes de tráfico de personas, así también el acompañamiento a los connacionales, el retorno asistido, la repatriación y la atención especial a niñas, niños y adolescentes. Y es que en este sentido estaba resaltando que del 1 de enero al 25 de diciembre se habían registrado un ingreso regular de 40.802.601 personas nacionales y extranjeras. Asimismo, se estaba contabilizando a través del Grupo Beta que ingresaron 230.877 asistencias a personas migrantes irregulares, esto de diversas nacionalidades que recibieron un trato digno, amable y humano por parte de los agentes federales de migración. Y es que déjenme les comento que las autoridades del Instituto Nacional de Migración están dando atención a las personas en situación de movilidad que están ingresando por la frontera sur para llegar hacia los Estados Unidos y para eso están buscando el libre tránsito por México. Pues es la información que se ha generado en las últimas horas por parte del instituto, en donde va a continuar con las acciones para garantizar la seguridad de todas las personas en situación de movilidad que transiten por nuestro país. Esa es la información, regresamos con ustedes. Vamos a nuestra primera pausa comercial, ya volvemos con más de Al Sur de la Frontera. Yo considero mi profesión un privilegio. Hablar en público es importante, evidentemente, no solo para quienes trabajamos en medios de comunicación, quienes hacemos de esa habilidad una herramienta para transmitir mensajes claros, directos, concisos y precisos. Desde niña soñaba con ser conductora de noticias y sin duda se convirtió en mi carrera. Cuando la gente te llama o te escribe para felicitarte porque lo que dijiste en la tele impactó en sus vidas, es uno de los mejores regalos de nuestra labor. Si eres un emprendedor y quieres hablarle a tu audiencia en redes, en tu blog o en tu canal de YouTube, o si tienes el sueño de ser un comunicador institucional, un vocero o un presentador de noticias, este diplomado es para ti. ¿Qué necesitas? Actitud, deseo de aprender y moverte ya para alcanzar tus sueños. Proyectar la voz, entender que todo comunica, nuestra vestimenta, el maquillaje, la postura, el uso de los elementos técnicos, micrófonos, iluminación, todo lo que nos permita alcanzar nuestros objetivos de comunicación. Aquí la pregunta es, ¿qué tan lejos querés llegar? Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. Vamos ahora a analizar lo que nos ha dejado este 2023 en el tema que nos compete, la migración, y qué podemos esperar para este 2024. Le damos la bienvenida al abogado migratorio con sede en Los Ángeles, Oscar Ishiu. Qué gusto, bienvenido. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Me presento rápidamente hacia todos los salvadoreños que nos sintonizan. Soy el abogado Oscar Ishiu, abogado aquí en Los Ángeles, California, orgullosamente de padres guatemaltecos. Roxana, siempre un fuerte placer estar con usted y poder saludarla por este medio. Abogado, ¿cómo cerró el 2023 en el tema de la migración? Como un desastre, Roxana. Lamentablemente ahorita hay muchas violaciones de derechos humanos. Ahorita los inmigrantes que están cruzando hacia el sur de la frontera de Estados Unidos y norte de México están entrando a una frontera en la oscuridad. O sea, entran solamente para que en 2 o 3 semanas le llegue una carta que se llama Notice to Appear. Esta Notice to Appear es una orden que se tiene que mostrar en corte migratoria. Como ustedes se pueden imaginar, la corte migratoria no es para ir a saludar, no es para cómo están, cómo está la transición al país. No, al contrario. Es porque ya empezó el procedimiento para deportarlos. Entonces, si usted está pensando ir al sur de la frontera de Estados Unidos y por alguna razón lo dejan entrar, así está cerrando ahorita la migración, el panorama del 2020, cerró el año 2023, que le están mandando una carta para que se presente a corte para que empiece el procedimiento a deportarlos. Hablemos de las restricciones en Texas con imágenes de situaciones extremas en la frontera. ¿Cuál es su lectura?
Es muchísimas más dura, pero generalmente yo pienso que esto va a ser combatido en las leyes. Yo pienso que esta ley número 1 es no constitucional. Ahorita le voy a decir por qué. Esta ley es exactamente lo que la Constitución de Estados Unidos dice a no hacer, que es discriminar. O sea, la Constitución de Estados Unidos tiene ciertas protecciones a ciudadanos, a residentes y a inmigrantes. Pero no importa cuál, en qué categoría usted está. Si usted es ciudadano, residente permanente o inmigrante, el gobierno no tiene el derecho de discriminarlo a usted simplemente por su raza. Entonces, esta ley del gobernador Abbott en Texas es mi entendimiento que dice lo siguiente. Ahorita los policías tienen el poder para poder parar a un inmigrante y pedirle evidencia si es ciudadano. Si no la tienen, pedir evidencia de cómo entró al país y si entró por medio de parole o por medio de ilegal. Rápidamente le explico para que los que no saben. Si a usted le dan parole humanitario para entrar, eso es considerada, entre comillas, entrada legal. Si a usted solamente le entraron y para que usted se muestre a corte, eso se llama on recognizance. Eso no es entrada legal. Si usted se vino por el desierto, eso se llama entry without inspection. Eso es entrada ilegal. Entonces, ahora con esta ley, es mi entendimiento que los policías le pueden preguntar a cualquier inmigrante, ¿cómo entraste al país? Ok, ahora vamos a analizar esto. ¿Cómo es que ahora esta ley le va a dar el poder a un policía a identificar a una persona que es cómo entró, porque el policía piensa que es un inmigrante? La Constitución de Estados Unidos está escrita en algo que se llama en inglés probable cause, o sea, causa probable o algo alto que el policía le hace pensar que esa persona está cometiendo un crimen o va a cometer un crimen. Entonces, simplemente porque ahora el policía ve a un inmigrante, a una persona de color café, o que piensa el policía que es inmigrante, ahora supuestamente le va a dar esa justificación para parar a la persona. Entonces, lo que va a alegar los derechos humanos es que eso va a abrir la puerta a una discriminación. Porque, entre comillas, todos los latinos nos miramos igual. Todos nos miramos igual. Entonces, yo como abogado aquí en Los Ángeles puedo estar caminando en Texas y un inmigrante puede estar caminando en Texas. ¿Qué quiere decir? ¿Que me va a parar a mí también? Simplemente por el color de mi pelo. Entonces, eso va a abrir la puerta para litigación en la corte. Quiere decir que el propósito de esta ley es discriminatoria. Y como es discriminatoria, tiene que ser dismissed, o sea, tiene que ser quebrada. Entonces, Roxana, yo considero que esta ley va a ser quebrada y algo muy fácil para que no va a pasar y no va a continuar. ¿Cuáles son las expectativas para este 2023? ¿Cómo cree usted que se pondrá? ¿Cree que estará así de mal como el 2023? Se va a poner peor. Le voy a decir por qué. Y se va a hacer un caos. La razón es porque en el año 2024 viene lo más importante para nosotros, las elecciones. Y ahorita el más fuerte republicano es candidato expresidente Trump. Él es el que ahorita está en líder. Y él casi tiene el doble o 3 veces más de porcentaje a la persona que viene en segundo lugar. Acaba de ver antes de esta entrevista el panorama, cómo está en los primeros estados de Iowa y New Hampshire, donde van a hacer las primeras elecciones para candidato republicano, y el presidente Trump está mucho más que arriba del número 2, que es Nikki Haley. Ahora, ¿por qué? Si presidente Trump logra agarrar la presidencia, todas estas personas que están de inmigrantes en Estados Unidos, el presidente Trump le va a dar mucho poder a la agencia que se encarga de agarrar a las personas, que se llama ICE, para deportarlos. Y lo peor es que con el presidente Trump van a agarrar a la persona, los van a deportar y después van a hacer preguntas. Entonces, ¿cómo se ve el panorama? Peor. Por último, candidato Biden, cuando él era candidato, el presidente ahora, él dijo que él iba a hacer puentes y no iba a hacer paredes. Vamos a hablar las cosas como son. El presidente Biden ha hecho un puente falso. ¿Por qué? Porque él ha hecho un puente simplemente, como acaba de repetir, las personas entran y después de entrar les dan la carta para deportación. Entonces, para mí eso no es un puente. Para mí eso es un puente para que la persona entre y dé un U-turn, o sea, una vuelta de regreso a su país de origen. Republicano o demócrata, va a ser lo mismo. Lo único que puedo concluir que la situación se va a poner en lo peor. Y lo peor es que los que más sufren
son los pobres inmigrantes. Una pregunta sumamente importante para que presten atención nuestros amigos televidentes, abogado. ¿Qué programas pueden servir para acoger a estas personas que quieren llegar a los Estados Unidos, que quieren obtener sus papeles de forma legal? Una de las vías legales para poder tal vez entrar a Estados Unidos es la visa de trabajo. Muchos, Roxana, me he sorprendido de cómo el gobierno no da esta información a su gente. Es algo increíble. La visa de trabajo, cualquier persona, H2A, H2B, así se llaman las visas, cualquier persona puede aplicar. Ahora la pregunta del millón, pero ¿cómo se aplica? En mi página web de Facebook e Instagram, yo he hecho, literalmente escrito por mí, un paso a paso cómo usted puede optar por una visa de trabajo. Literalmente, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Comparto una página web del gobierno estadounidense donde las empresas ya están precalificadas por el Departamento Laboral de Estados Unidos, que están desesperados por trabajadores salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, de lo que sea, para venir a trabajar de forma legal a Estados Unidos por un periodo de 6 meses a un año, regresan, ganan su dinerito, regresan a su país de origen, y si hacen un buen trabajador y son responsables y no están tardes, la misma empresa los puede peticionar otra vez. Lamentablemente, por la falta de información, cuando yo he regado esta información que es absolutamente gratis, repito, es gratis este artículo que escribí, el link es gratis, jamás vaya a pagar para una visa de trabajo. Yo no los tramito, yo simple doy la información gratis para que ustedes mismos se ayuden solos. Lo hago porque, como ustedes se pueden imaginar, hace 35, 40 años, mis padres eran inmigrantes aquí en Estados Unidos, y por la decisión que ellos tuvieron en inmigrar, yo hoy día soy abogado. Entonces, por eso yo tengo una parte especial en mi corazón para ayudar a todo Latinoamérica. Entonces, esta es una vía, Roxana, que es una vía legal que pueden pedir una visa de trabajo para poder entrar a trabajar a Estados Unidos. Un ejemplo, si usted es un cocinero, si usted es un barbero, si usted es un bartender, si usted limpia casa, sabe limpiar bien, o si es un agricultor, en esta página web, que está en español también, ¿ok? Está en español. Usted simplemente pone en qué estado le gustaría trabajar, a qué se dedica, y pone buscar, y ahí les sale las miles de empresas que están buscando a una persona así. Solamente es hacer su CV, una carta de presentación y mandar solicitudes. Igual como en su país de origen es buscar trabajo. Si usted está buscando un trabajo, usted va, toca puertas y finalmente alguien le va a abrir. Así es lo mismo. Una de esas vías. Y por último, si una persona está aquí en California o en Estados Unidos, pero voy a hablar de California, y está un muchacho o una muchacha abajo de 21 años, menos de 21 años, y no está casada, puede agarrar el especial inmigrante juvenil, que significa que por esa media vía puede calificar para una residencia legal, pero hay muchos factores. Entonces, eso tal vez sería una conversación para otro día. También hay posibilidad con las peticiones, como por ejemplo mandar a pedir. Sí, muchas peticiones familiares, peticiones de empleo, peticiones familiares funcionan de la siguiente manera. Hay dos diferentes categorías y tenemos que entender esto. Y depender de las categorías depende de cuánto es el tiempo de espera. Categoría número 1 es considerado como familia inmediata. ¿Qué es esto? Si usted es un padre de un hijo o hija ciudadano arriba de 21 años. O sea, si usted es un padre de un ciudadano, ¿ok? Eso es una. 2, otra familia inmediata. Si usted es un cónyuge, o sea, si usted es su esposo o esposa de un ciudadano americano. Y la última, si usted es un hijo menos de 21 años de un ciudadano americano. Eso es familia inmediata. Quiere decir que ahorita esas peticiones son las prioridad para Estados Unidos. Después está categoría familiar. Categoría familiar es menos prioridad y la espera es más larga. Todo está controlado por el Visa Bulletin. La categoría familiar es lo siguiente: hermanos, hermanas. Recuerden, primos no cuentan, cuñadas tampoco, ¿ok? También existe hijos o hijas arriba de 21 años que estén casados. Eso es categoría familiar. Hijos e hijas que no estén casados arriba de 21 años. Entonces, lo que le estoy tratando de decir es que hay muchas vías para que algún día su familia o lo pueda pedir a usted, como se dice en El Salvador, para que pueda entrar de una forma legal. Pero lo que no le recomiendo hacer es, no le recomiendo que haga maletas,
que le haga caso a un coyote, que pague mucho dinero para entrar al sur de la frontera, porque lo único que va a hacer es una U-turn de fuerte de regreso. Y lo peor es que si logra ir a la frontera y le dan algo que se llama expedited removal, quiere decir que es deportación expedida, rápida, y le van a dar una penalidad por 5 años. Quiere decir que por 5 años usted no puede optar por ningún beneficio migratorio. Muchas gracias, abogado, por su tiempo. Qué gusto. Feliz 2024. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Para mí es un honor estar con ustedes. Si algún día ustedes quieren una asesoría, es completamente gratis. Solamente tienen que mandarme un mensaje al Facebook o al Instagram. Se los dejo. Es @abogadooscargt. Se los repito, @abogadooscargt. Y mi secretaria los va a agendar en mi agenda y vamos a hacer una cita y voy a tener el gran placer de poder saludarlos. Era el abogado Oscar Issue, abogado migratorio con sede en Los Ángeles. Muchas gracias por compartir con nosotros esta importante información, aclarar todas estas dudas y las expectativas para el 2024 con este tema. Vamos a nuestra segunda pausa, ya volvemos con Al Sur de la Frontera. Seguirte preparando ahora es posible desde casa, gracias a la Escuela de Comunicaciones de la Red Salvadoreña de Medios. Aprende sobre comunicación no verbal, redes sociales, teletrabajo, emprender, cómo reacciona tu cerebro ante la crisis y más. Solo ingresa al www.escuelarsm.com. Tenemos acceso al aula virtual. Regístrate con tus datos personales, realizas el pago con tarjeta de crédito o débito y estás a un clic de iniciar tu proceso de aprendizaje. Cada curso cuenta con videos explicativos, plantillas descargables y ejercicios prácticos. Una vez completadas todas las sesiones, obtienes un diploma digital. Las expectativas para el primer trimestre del 2024 es que el flujo migratorio se mantendrá constante. El 2023 estuvo marcado por distintos eventos migratorios, entre ellos las caravanas que buscaban llegar a los Estados Unidos, conformados por miles de personas que necesitaban o necesitan una nueva oportunidad. Tal es el caso de Nicaragua, que aumentó la migración un 300%. Un experto nos habla acerca del tema. Durante el 2023 tuvimos una continuidad en la crisis humanitaria de los movimientos migratorios, no solamente de guatemaltecos, sino fue muy evidente la migración sobre todo de personas venezolanas. Recordemos las crisis que se dieron incluso en algunas centrales, la central del sur y la central del norte, donde la gente incluso tenía que pernoctar junto a sus familias en las afueras de estos espacios. La expectativa, al menos para el primer trimestre del año, no es necesariamente la mejor, en el sentido que probablemente continúe ese éxodo tanto de guatemaltecos como de las personas que viven bajo regímenes no democráticos. Pongo un caso en específico que nos llamó bastante la atención en agosto del 2023, el caso de la migración nicaragüense, donde hubo un incremento de 300% de migrantes cruzando la frontera del Florido por situaciones políticas. Estamos hablando de las acciones del presidente Ortega, que se enfocaron muchas veces en cuestiones como el recrudecimiento en contra del régimen político o algún actor que pudiera cuestionar estas acciones, y eso en alguna medida no otorga la certeza necesaria a los ciudadanos para que continúen residiendo en sus países de origen. Así que al menos para el primer trimestre se espera que estos movimientos migratorios se continúen dando. Recordemos que el 2024 va a ser un año de elecciones en el mundo. Hay 74 elecciones que se van a estar realizando en 2024, varias en América Latina, y eso puede tener impacto en la decisión de migrar o no migrar. Lo otro es que le hablo del primer trimestre porque recientemente, el 18 de diciembre, se tuvo la presentación de la política migratoria. Y esto puede tener impacto en varios ámbitos de la migración. Es una política migratoria que intenta abordar distintos aspectos de la migración, dando lineamientos generales. Y creo que a lo largo del año, sobre todo con apoyo de la cooperación internacional, especialmente de AID,
vamos a ir viendo algunas acciones que comiencen a generar algún tipo de resultados, tanto en el abordaje del fenómeno migratorio como tal, probablemente de más largo plazo en la reducción de esos índices migratorios, y también en las labores humanitarias que se deben de dar. Recordemos que la migración, al final de cuentas, es un derecho y independientemente de la situación migratoria, el tema del respeto a los derechos humanos debe de ser fundamental por parte de todos los estados que estén involucrados en la temática. Es así como para 2024 se espera que el flujo migratorio se mantenga, ya que varios países latinoamericanos e incluso de otros continentes buscan tener mejores oportunidades de vida. Con imágenes de mi compañero Saúl Flores, reportó para Al Sur de la Frontera, Lourdes Arana. En el camino a Estados Unidos, los migrantes viven muchos peligros e incluso algunos de ellos son reportados como desaparecidos. Veamos más en el siguiente informe que narra la dura realidad de la migración de forma irregular. A diario, la patrulla fronteriza al sur de Estados Unidos y de igual forma autoridades policiales en México ubican cientos o miles de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. Recientemente, 87 personas provenientes de 9 países fueron localizadas al interior de un camión de carga pesada en Veracruz, México. Los peligros que se pueden encontrar durante el trayecto son muchos, según el Instituto Salvadoreño del Migrante. Le roban dinero, que las personas que se desaparecen y nadie sabe de ellos, así como también la mutilación de algunas de sus partes, así como también secuestros que se pueden dar y la trata de personas que siempre está, así como también el asesinato de ellos, ¿verdad?, en el camino, por lo que nosotros decimos a la población de que es de tomar en cuenta todo ese tipo de situaciones que se pueden vivir al momento de ellos decidir viajar, ¿verdad?, de esta manera irregular. El riesgo y las consecuencias de tratar de llegar a Estados Unidos de forma irregular no son solo para quienes los toman, sino también para sus familias, que muchas veces se preguntan qué hacer en caso de perder el contacto con el migrante. Bueno, nosotros como INSAMI lo primero que hacemos es que la familia se contacte con nosotros y nos brinde la información que tiene hasta ese momento de su pariente desaparecido. Nosotros transferimos estos casos a Cancillería, a lo que es al Departamento de Derechos Humanos y a la gestión humanitaria, y ellos son los encargados de activar la red consular. Entonces ellos son los que siguen el proceso y de ahí es comunicación directa totalmente con el familiar, ¿verdad?, que ha sido desaparecido. INSAMI asegura que ante los miles de casos de personas que intentan llegar a Estados Unidos cruzando Centroamérica, la institución brinda apoyo en caso de emergencia y necesidades de algunos de ellos. Si la persona necesita quedarse acá más tiempo en el país, ya sea con asilo o refugio, se les refiere al CODER, ya que ellos son los encargados para hacer ese tipo de trámites. Y si la persona va en tránsito, también se le puede ayudar con lo que es dinero en efectivo, con una tarjeta multipropósito y también atención médica. Esta atención médica se la brindamos a todos en general, ya sea persona que vaya en tránsito o que decida quedarse un poco más de tiempo acá en el país. Se le brinda lo que son medicamentos, exámenes de laboratorio y todo es totalmente gratis. Solo de los países del Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras, se reportaron 495.236 encuentros en la frontera sur de Estados Unidos, personas que llegaron y fueron devueltas a México durante el año fiscal 2023. Un reporte de Néstor Hernández. Y durante el año fiscal 2023, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos reportó la llegada de 3.201.144 migrantes. La mayoría de estos fueron interceptados en la frontera sur del país, subrayando la presión continua en esta región fronteriza. Desde la asunción del presidente Joe Biden a la Casa Blanca en enero del 2021, la cifra de migrantes ingresados a Estados Unidos ha experimentado un aumento constante, generando un caos que se propaga desde la frontera hasta las ciudades estadounidenses. Y la mayoría de los migrantes que cruzaron ilegalmente la frontera sur eran hombres adultos de México que buscaban trabajo en los Estados Unidos. Pero los migrantes que llegan a la frontera también incluyen hombres, mujeres y niños, a menudo familias enteras de más de una docena de países del hemisferio occidental, en particular Guatemala, Honduras, El Salvador, Cuba,
Venezuela, Haití, Nicaragua, Ecuador y Colombia. Los migrantes también se han presentado cada vez más en la frontera sur, provenientes de países de otros continentes, entre ellos de Rusia, de China y la India. Y la cantidad de migrantes hondureños retornados es alarmante. Ante tal situación, el gobierno del vecino país y sus cooperantes han implementado programas para estos ciudadanos. Sin embargo, las estadísticas apuntan a que no ha sido suficiente. Con sus mochilas llenas de sueños, esperanzas y sobre todo de mucho sacrificio, así esperaban cientos de migrantes a las autoridades migratorias para poder ser trasladados hacia aguas calientes en la frontera de Honduras y Guatemala. No ha pasado lo peor porque uno no sabe qué te espera uno en el camino, ¿entiendes? Porque todos nosotros no somos de todos los países que venimos y hay muchos países que nos discriminan y todo. Uy, no, caminar fuerte, pasar hambre, sol, agua y todo. Son muchos los rostros que cada día se ven en las calles albergados en los Trans 450 hasta por más de 10 días, ya que encontraron en Honduras un lugar seguro, empático y solidario, y cada uno trae consigo una historia distinta. ¿Cuánto te estás ahorrando con este camino que les van a ustedes, a ellos otorgar a ustedes de forma gratuita? Bueno, tengo por entendido que el pasaje vale $45 y de ahí, bueno, en sí que no tengo ni... ¿Por cada persona? Por cada persona. Estamos hablando de que 320 personas están siendo trasladadas mediante esta ayuda que se está haciendo en conjunto con el fin de llevar a cabo un traslado idóneo y sobre todo seguro. Hay quienes también recién llegan a nuestro país, agradecidos por haber librado muchos caminos de peligro, pero deben esperar un poco más, como doña Dairis, una maestra venezolana que viaja con su hijo, nieta y su nuera embarazada, quien ha tenido complicaciones en su proceso. Más recuerda Venezuela porque veo mucho dolor. Que lamentablemente soy profesional. Soy docente y gano $40 mensual. ¿Qué es eso? Lamentablemente el presidente con esa bobería de que nos quiere dar, son bonos, eso no alcanza. Y primero empezó, te vas. Yo sí, mami, me voy. Me dijo, ¿pero por qué? Porque voy a trabajar. Ya que no logré una casa, la puedo lograr. En el nombre de Dios. Bueno, y por mi hijo, que también me dijo, vámonos. Ya no se puede. Claro que te dolió dejar. Me dolió dejar mi Venezuela, me dolió dejar a mi familia, pero regresaré. La necesidad los obliga a dejar su tierra aún llevando en su mente que nada está seguro y pueden incluso perder lo más valioso que llevan, y no hablo de dinero. Muy agradecida con el país, con la gente, porque me brindó, mejor dicho, todas las ayudas en el hospital. El niño lo tuve entubado, con ventilación, todo. Y el hospital, la escuela, la verdad me ayudó mucho con mi hija porque yo ando sola y no tenía con quién dejarla. Y por lo menos nosotros, mi mujer y yo, venimos luchando con... Nuestro hijo tiene autismo y bueno, nos las pone un poco más difícil las cosas, pero gracias a Dios hemos tenido también la fortaleza necesaria, porque Dios es el que nos da el aliento. Y sí, la verdad que si más países como Honduras nos dieran la mano, para nosotros sería un poco más fácil. Gracias Honduras, gracias pueblo hondureño. Dios los bendiga eran las palabras que más repetían después de llevar un poco de alimento y dinero extra, producto de la gran solidaridad catracha, pero sobre todo sus corazones llenos de alegría para seguir su difícil camino y alcanzar su sueño americano. Con las imágenes de Marvin Andino les informó Janet Flores. Vamos a una pausa comercial, ya regresamos. Si eres emprendedor o estudiante, tienes entre 15 y 29 años y quieres aprender a promocionar tus productos o servicios de forma efectiva a través de las redes sociales, tenemos una oportunidad para ti. 150 becas para el diplomado Marketing Digital, impartido por la Escuela RSM. Postúlate ingresando al sitio www.escuelarsm.com y llena el formulario. ¡Te esperamos! La
más afectada con los embates, con la peligrosidad de emigrar de manera irregular a los Estados Unidos es la niñez. Veamos cómo estuvo marcado este sector en el 2023 rumbo a los Estados Unidos. Muchos migrantes deciden emprender el viaje de manera familiar, tratando de llevar a sus niños hasta llegar a su destino. Lamentablemente hay menores que no corren con la misma suerte, que muchas veces son abandonados en las fronteras con el propósito de que las autoridades se responsabilicen de ellos hasta que encuentran a sus familiares. Mientras tanto, el riesgo y el trauma que viven estos niños es muy lamentable. Tras el difícil recorrido que realizan estos niños, la frontera entre México y los Estados Unidos se ha convertido en el escenario de una de las tragedias humanas más desgarradoras de nuestros tiempos, donde se entrecruzan alambradas, esperanzas y sueños. Es aquí donde encontramos a los protagonistas más vulnerables de esta historia, los niños migrantes abandonados. Sin embargo, hay familias que deciden emprender el viaje con todos sus hijos. Si me voy a un país que no sé, lo más probable que vamos a pasar tantos años allá, no sabemos si volvamos a ver nuestros hijos, y lo común es cargarlo a nosotros. Yo me traigo a mi nieto, a mi hija, y en verdad nos daría cosa dejarlos allá en Venezuela con la situación que está, señor. ¿De qué parte de Venezuela? De Venezuela, Caracas. ¿Cuántos países pasaron? Venezuela, Colombia, hemos pasado por Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Honduras. Las personas que nos vienen siguiendo y quieren regresar, mira, no lo hagan, y si tienen niños más, no atrevan a traer los niños. Otros los pierden como otros no. ¿Ustedes saben todo lo que les falta para llegar? Sí, sí sabemos, señor. ¿No les han contado cómo está la situación para ingresar? Y para nosotros los venezolanos, sí está ruda ya. Pero con la voluntad de Dios, Señor, nosotros cruzamos. Ese es nuestro propósito, con el favor de Dios. Mi nombre es Giancarlo Cortés, viajo con mi familia. Ella se llama Hanna, tiene 2 añitos. Ella se llama Ámbar, tiene 4 añitos. Él se llama Jean Graviel, tiene 3 meses. Y ella es mi esposa y tiene 27 años. Somos venezolanos y salimos de Perú. Nosotros ya tenemos un mes en la calle, pidiendo, en la selva salimos. La selva es demasiado fuerte. Los niños se nos enfermaron. Duramos 5 días caminando, bajo de agua, lluvia, los ríos peligrosos, todo, animales muertos. Esos niños pasaron todo eso, hambre pasaron, hambre. ¿Creen ustedes que el ir con los niños se les va a facilitar ingresar a los Estados Unidos? Bueno, como hemos escuchado, sí dicen que sí, es más fácil con los niños, tenemos más posibilidades pues con los niños, nos dan más prioridad. Y este límite que divide naciones, fue imposible no toparme con pequeñas huellas que revelan historias de desesperación y anhelo. Los objetos que estos niños dejan atrás hablan de la inocencia atrapada entre las políticas migratorias y la difícil realidad. Estos niños abandonados en un limbo de esperanza y desesperación, con el único anhelo de encontrarse con sus padres, nos recuerdan que la migración no es solo un tema de fronteras, sino de corazones y almas buscando un lugar al que llamar hogar. Con imágenes de Amarú Pérez Parrales en un informe más para el sur de la frontera, Omar Vázquez. El Instituto Guatemalteco de Migración dio a conocer la cantidad de menores de edad que fueron detenidos en la frontera sur cuando transitaban solos. Autoridades migratorias han dado a conocer las cifras que menores que han sido deportados al territorio guatemalteco por vía aérea y terrestre durante el 2023. El 1 de enero, desde esta fecha hasta el 19 de diciembre, se han contabilizado a 5.147 niños y 4.671 niñas, quienes fueron retornados vía aérea desde Estados Unidos. Según el informe brindado, del 1 de enero al 21 de noviembre, 724 niños y 298 niñas fueron retornadas al territorio guatemalteco en vuelos provenientes de México. En total, entre las deportaciones de México y Estados Unidos, Guatemala recibió 10.840 menores de edad en 2023. Y decenas de personas de la tercera edad reciben visas humanitarias para reencontrarse con sus hijos y nietos en los Estados Unidos después de no verlos por décadas. En esta reunificación familiar brotaron lágrimas de alegría y los abrazos se prolongaron por varios minutos. Mucha emoción porque no
hay palabras para decir todo lo que yo siento en este momento. Muchos años sin verla. 23 años sin ver a su mamá, para ser exactos. Gran satisfacción de volver a ver a mis hijos. Estas personas de la tercera edad llegaron de la ciudad mexicana de Morelia y lograron reencontrarse con sus seres queridos gracias al programa Lazos de Amor en cooperación con tu oficina paisano. Yo cumplí 86 años y no pensaba yo llegar a esto. 86 años tengo yo ahorita. Los cumplí en agosto. ¿Y se le hizo? Bendito Dios. Un total de 40 personas lograron obtener su visa humanitaria a través de este programa. 20 de ellas llegaron al área de Chicago. El resto se dirigió a diferentes puntos del país. Muchos de estos abuelitos no califican para una visa de turista y sus hijos no pueden viajar a México por ser indocumentados. Por eso la creación del programa Lazos de Amor para estas personas de mayor edad. Deben tener más de 60 años de edad y tener un familiar sin estatus legal en la Unión Americana al que no ven por al menos 10 años. Pero aquí hubo gente que no veía a sus padres por más tiempo. Llegué en los 90s y me vine a trabajar y desde entonces no he visto a mis papás hasta el día de hoy. ¿Cuántos años? 30. En Chicago, Enrique García Fuentes, Voz de América. Y los casos pendientes en las cortes migratorias estadounidenses superan los 3 millones, lo que tiene abrumados a los jueces, según un informe de una universidad. La crisis con el cruce masivo de inmigrantes indocumentados por la frontera sur de Estados Unidos no se detiene y la mayoría llega pidiendo asilo. Esto ocurre cuando el Centro de Información y Acceso de Registros Transnacionales de la Universidad de Syracuse señala que al 30 de noviembre del 2023 hay 3.075.248 casos pendientes, una cantidad sin precedentes. Hay una deficiencia crítica de jueces de inmigración. Tienen miles y miles de casos pendientes. Más de 1 millón de casos se acumularon solo durante los últimos 12 meses. Para noviembre del 2022, el atraso estaba cerca de los 2 millones de procesos en espera de una decisión. En su reporte, la Universidad de Syracuse señala que los 682 jueces en fusiones enfrentan un promedio de 4.500 casos pendientes. La cifra de magistrados de inmigración casi se ha duplicado desde el año fiscal 2017, cuando había 338 jueces en función. La Asociación Nacional de Jueces de Inmigración señaló a La Voz de América, a través de su presidenta Mimi Sankop, que el creciente retraso supone una enorme carga para los tribunales y la capacidad de los jueces para resolver oportunamente las solicitudes de asilo pendientes. Pero de estas demoras hay migrantes que se benefician. Las personas que se benefician es realmente las personas que no tienen mucho fundamento en sus casos de asilo. En otras palabras, que no tienen evidencia para comprobar su caso. Esas personas con la cantidad de casos se van a beneficiar porque van a poder estar aquí en el país por años esperando que haga una decisión final en su caso. Este informe se revela justo cuando el gobierno del presidente Joe Biden negocia con senadores republicanos nuevos criterios para el sistema de asilo, a cambio de destinar más de $60.000 millones para apoyar a Ucrania. Paula Díaz, Voz de América, Washington. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo domingo a partir de las 8:30 de la noche. Estuvo con ustedes Roxana Webb. Hasta la próxima.